Bien, ya estamos en un nuevo capítulo de La Huella. Esperamos, evidentemente, contigo, Pati, que la gente haya seguido y siga enganchada con todos los capítulos que hemos hecho. Yo he recibido muchos comentarios, hay temas muy variados, muy interesantes y tenemos muchos más para contarles. Así es que síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ah, sí, la campanita, apretenla. Sí, para que les avise cuando tengamos un nuevo capítulo, como el que estamos hoy día por empezar. Así es. Bueno, nosotros estamos grabando en Robot Mágico justamente, y en los estudios donde estamos vamos a hablarle de terremotos. ¿Qué terremoto tienes tú en la memoria que hayas vivido, que haya sido como impactante para ti? El 2014 en Iquique, el 8,2. 8,2. Después el otro que tenemos en la memoria, yo creo que todos los chilenos, el 27F, el 2010. en Santiago. No, yo no lo viví, pero, yo tampoco. Pero el de Iquique fue importante. Fue demasiado fuerte muy el de Iquique. Oye, y otro dato, 1985, 3 de marzo de 1985. ¿Qué pasó el 3 de marzo? También un terremotazazazo. ¿Cierto? Estamos acostumbrados a los terremotos, ¿no? Sí, ¿y el más grande del mundo en Valdivia? En el 60. En el 60. En mayo. En mayo. Increíble, terrible. ¿Y qué habremos aprendido de tantos terremotos? ¿Tú crees que buena pregunta, no hemos sé. aprendido? ¿Sabes qué? Hay unos videos en YouTube, yo creo que todos los hemos visto, incluso han salido las noticias que empiezan a mostrar la reacción de los chilenos ante un terremoto. Entonces sí. se mueve todo, y la gente está tomando té y se le mueve el té, se le cae el té y no se paran, no se levantan, y los extranjeros se asombran porque dicen, ¿cómo no salen corriendo? Bueno, pero afuera también está terremoteando. Claro. Entonces, pero es un tema de cómo los chilenos vamos reaccionando a los terremotos. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Estamos realmente educados para enfrentarlo? ¿Será que nuestras edificaciones son más sólidas, están preparadas para eso? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar con nuestra invitada. Por favor, preséntala tú, Karim. Ok, hoy día estamos con una arquitecta que es especialista en gestión del riesgo de desastres. Además es magíster en políticas públicas. Ella es Claudia Galaz, que siempre está contándonos, o en la televisión o en los medios digitales, qué hacer frente a una tragedia. ¿Cómo estás, Claudita? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación para hablar un tema tan importante como este. Claudia, yo nunca te he entrevistado con otra persona. Primera vez que estamos con una periodista amiga acá en la entrevista. Y yo de alguna manera sé hacia dónde va tu tema siempre. Y siempre te estamos intentando llamar, Claudia, porque me parece que es algo que nos preocupa a todos. A todos nos infunde terror, miedo, desorientación. ¿Qué hago? ¿Qué pasa si mi familia está en la punta del cerro y yo estoy metido en el agua de la playa? Todo ese tipo de cosas me parece que nos preocupan a todos. Así es, sobre todo en un país como este. Claro. Sí, tremendamente expuesto. Bueno, hace poco tiempo, menos de un mes, hubo un gran terremoto en Asia, en Myanmar. No, ustedes tienen que haber visto cómo edificios se desmoronaban enteros, muchos fallecidos. Impresionante. Sí. Y uno dice, eso menos mal que no pasa en Chile. Y la verdad es que no ha pasado porque el tipo de evento no ha ocurrido hace muchos años en Chile. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos mucho avance en lo que es edificaciones resilientes, es para un cierto tipo de evento y tiene ciertas condiciones. Entonces no es tan así como que Chile está súper preparado. Todavía nos faltan algunas cosas. Pero quería contarles que cuando hablamos de desastres, muchas personas, especialmente algunas autoridades, incluso algunos comunicadores, dicen desastres naturales. Como que ¿Qué pasa con esa frase? El terremoto es Desastre natural. natural. El incendio, un desastre natural. Un aluvión, un desastre natural. El volcán. Un desastre natural. ¿Qué más natural que un volcán? ¿Qué culpa tengo yo que explote el volcán? ¿Cierto? La palabra desastre viene del origen de los griegos. ¿Ya? Desastre significa dificultad con los astros, porque el ser humano de la época entendía que nos portamos mal, entonces los dioses se enojaron conmigo y nos castigaron. Explotó el volcán.
Vino el aluvión, llovió intensamente, o vino el terremoto porque nos portamos mal. Y tanto así que muchas culturas, la gran mayoría de las culturas en su mitología tienen seres asociados a los desastres. En Japón, que ustedes deben haber escuchado lo que nosotros conocemos como el pez remo, Sí, que es un pez que aparece así como de... Sí. antes de que hubiera un terremoto. Y ha coincidido muchas veces. Sí, coincide. Porque bueno, se tratan de hacer algunas explicaciones científicas, como que se abren ciertas grietas y ocurre que de repente viene el terremoto calor en y México, sube, en Japón. Claro, y ellos tienen Namazu, que es es un pez de la mitología y que tiene que ser gobernado por una Oye, especie de sí. samurái que está. Ajá. En Tailandia también tienen un pez muy similar que se llama Non, y nosotros, sin ir más lejos, también tenemos leyendas asociadas. Tenemos la leyenda de Kaikai y Tren Bilú. No sé si se acuerdan. No. Ya, A ver. es de la mitología mapuche y esto fue muy patente en el terremoto de 1960. Kaikai y Tren Bilú son dos serpientes que luchan, Ah, sí. ¿ya? Y luchan en el mar. Y esta lucha genera un movimiento sísmico. Entonces hay una serpiente que es Tren, que es de la tierra, y una serpiente que es del agua, que es Bilú. Entonces luchan, genera estos movimientos, y al parecer como que esta serpiente del agua quiere arrasar con la ciudad, y este como que se lo impide, quiere proteger a los humanos que vivían en esa época. Entonces, para salvar a la humanidad, cuenta la leyenda que esa serpiente se convirtió en montaña. Oh. Entonces vino el tsunami y los humanos pudieron En la arrancar montaña, hacia claro, arriba y salvarse. y esa leyenda fue muy patente en el 2010, porque hubo localidades enteras que, a pesar de que las autoridades dijeron que no había tsunami, no le creyeron a las autoridades, le creyeron a su conocimiento ancestral. Claro. Entonces Y evacuaron. dijeron, mis abuelos, mis bisabuelos Oye, me contaron mira. que cuando a ti se te mueve el piso, Sí. hay que subir. Bueno, eso es algo que todos tenemos como muy instalado. Si no logras mantenerte en pie, si estás en zona costera, hay tienes que evacuar. Claro. Pero no suele pasar eso, porque si yo soy un extranjero o en la realidad actual tenemos muchos migrantes que no tienen Claro. ese conocimiento, ¿cierto? Menos el conocimiento ancestral. Claro. Si una autoridad me dice que no hay tsunami, yo, ¿para qué me voy a mover? Exacto. ¿Para qué voy a Claro. exagerar? También pasa que una vez se exagera y colapsa Sí. todas las vías. Pero esa mitología está presente. Y bueno, de la cultura mapuche hay muchas experiencias. Incluso el alcalde Millabur de Tirúa fue a exponer el 2015 en la Conferencia Mundial de Reducción de Riesgo de Desastres. Y a él le dieron un espacio para... Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Japón, en Sendai, y fue muy emocionante porque él comenzó su conferencia hablando en Mapudungun y contó lo que vivió su comunidad. Se salvaron más de 400 personas porque arrancaron por el conocimiento ancestral. Si no, seguramente hubiésemos tenido mucho más fallecidos, porque toda esa zona era baja. Entonces ahí tocas un punto muy, muy importante, porque en el fondo uno siempre tiende a pensar como que la autoridad es la que debe, la autoridad, y Ajá. sin duda que hay una responsabilidad en la autoridad desde muchos aspectos, después podemos hablar sobre eso, pero también hay una responsabilidad respecto de mi propia seguridad, de entender el lugar donde estoy, sobre todo si vivo aquí, saber dónde están mis vías de evacuación, cuáles son los riesgos a los que me expongo. Y por eso es muy importante que el concepto va evolucionando, porque justamente la corresponsabilidad respecto de la prevención, la preparación y la respuesta es muy patente. La autoridad sola diciendo a la gente que evacúe sin que la gente haga, es imposible, Claro. ir sacando casa por casa. Claro. Que es lo que pasó en el aluvión del 2015 en muchas localidades, en que la gente no creía que era para tanto. Claro. ¿Se ha Porque muerto hace gente muchos por años- esa actitud? ¿Se ha muerto gente por eso de yo no voy a evacuar porque a mí yo no le creo? Que, diga, al revés de lo que pasa en el sur, que todos creen la historia. En algunas zonas en el sur, no en todas. Y- Porque bueno, pero- imagínate en la isla Orrego, Ujú. en Constitución, había muchos veraneantes Claro. que sintieron el terremoto, pero no era para tanto. No pensaron que iba a venir y no una pudieron ola. volver a la orilla.
y ahí fallecieron muchas personas. Pero sí, efectivamente, en el aluvión de Atacama hubo, no recuerdo la cifra, pero hubo personas fallecidas porque no quisieron evacuar. Estaban evacuando hace 2 días y como no pasaba nada, la gente decía, no, yo prefiero quedarme en mi casa porque no quiero que Cuidar entren mis a robar, cosas, claro, que claro. se la tomen, etcétera. O los Entonces, incendios también. Nadie ni quiere hablar. dejar la Y además casa. tú no sabes si realmente te va a llegar el incendio, entonces será Claro. necesario que yo De repente deje lo mi puedo, casa. lo puedo contener. Exacto. Y la mascota y la abuelita y la silla de rueda, y de repente voy a ir evacuando. Pero lo que le quería contar o transmitir es que de este concepto de desastre sobrenatural de los dioses, o sea, no hay nada que hacer, ya hay que aceptar nomás. Somos víctimas. Claro, víctimas de los dioses porque nos portamos tan mal que hay que sacrificar a alguien. Claro. Y en 1960 está documentado el último sacrificio humano que se hizo en este No te lo contexto. puedo creer. Sí. Wow. Es increíble porque Sí, y para está documentado. calmar a la tierra, Y digamos. ocurrió que se calmó el tsunami. Se calmó y se hizo un juicio y está documentado eso. Y las personas que tomaron esa decisión con base a su cultura salieron no culpables porque fueron presas de un temor irracional y que tenía que ver también como uno comprende el fenómeno. Ahora, cuando tú hablas de de desastres naturales, ¿cierto? Y tú siempre lo has aclarado, que no son naturales. Por ejemplo, ¿cuál es la culpa que tiene la persona en un volcán? Claro, el habitar, por o ejemplo, en un terremoto mismo. La huella de un volcán, la decisión que yo tomo antes incide en que esta amenaza que podría ser simplemente la erupción volcánica, porque aquí nosotros tenemos más de 90 volcanes activos. Exacto. Pero no todos los volcanes están habitados. Claro. El volcán Villarrica, la huella del volcán está habitada y construida con muchos recursos. Sí, no es una familia vulnerable que se toma un terrenito. ¿Por qué pasa? Porque una cosa es que la subida del río se arrasó con todas las casas, la gente después no tiene cómo comprarse otro terreno, cómo hacer una casa con mejores características, pero los de Pucón, ¿qué pasa con los de Pucón? En Pucón es como hasta un chiste que te construyen la casa encima de la lava. Sí. Hay que, o sea, no, yo no te puedo. Si llegó la lava hasta ahí una vez, puede llegar una segunda vez. Sí, entonces yo no puedo decir acá son tontos, pero son tontos. Son tontos, les gusta buscar el tema porque están las casas construidas sobre el río de la lava y están los edificios puestos en el lugar. Sí. Entonces ahí también uno dice. Esa es como la historia de Nunca Cagan, ¿no? En los lechos de los ríos donde el cauce a veces se desvió, vuelven a recuperarse y se lleva a las casas, o los aluviones en el norte, en el desierto, cuando llueve y se ha llevado a pueblos. Sí, hay un desafío importante como sociedad respecto de la concientización del riesgo y también del costo-beneficio. Pienso yo que las personas que habitan ahí en Pucón, en la misma huella, deben decir, de aquí a que ocurra otra erupción volcánica, o en mi ya ni voy a segunda estar. vivienda. O en mi segunda vivienda, tengo seguro, por ejemplo. Pero puede que justo estés ahí habitando, no puedes evacuar. No, pero sí hace como 1 año y medio, 2 años el volcán hizo erupción, pues ¿se acuerdan? Con mucha actividad de hecho, volcánica. Es bastante activo. O sea, es uno de los más activos que tenemos. Entonces es muy probable que ocurra una erupción volcánica, pero la gente dice, no, tantos años. Creo. Es que lo normaliza, ¿no? Tanto tiempo, es como parte del paisaje. Y de hecho, claro, la fumarola es parte del paisaje. Entonces, los desastres después... Alguien dijo, no son tan sobrenaturales porque yo veo la mansa nube y llueve. Entonces surgieron los climatólogos, ahí, los meteorólogos y dijeron, es probable que este río se suba, entonces mejor me arranco. Y eso ocurre hace muchos años. Indicios. Entonces los desastres empezaron a ser naturales, no sobrenaturales de los dioses, sino que naturales, y se empezó a implantar una cultura de la prevención. Entonces aviso que viene una tremenda tormenta porque de allá que veo las nubes, entonces prepárense allá. Entonces había una cultura preventiva y reactiva. Ya. Pero en el último siglo empezamos a hablar de desastres socionaturales, porque el concepto desastre es una construcción social. ¿Y por qué? Porque el desastre no solo depende de la ocurrencia de la amenaza, sino que tan susceptible es el sistema donde impacta. Y era un poco cuando vemos estos terremotos, no sé, o fue un 6.7 o un 7.8. Hoy en Chile no pasa tanto con eso siempre decimos pero acá en Chile no creemos así, wow. Sobre 7 me preocupo. Pero bueno, hay distintos factores que hay que considerar para dimensionar el impacto de un sismo. Pero sí
hay muchos elementos de la amenaza, porque una es la ocurrencia del sismo, otra es dónde ocurre. Ya no es lo mismo que ocurra, no sé, al medio del Pacífico, donde no hay ni una isla o ni un habitante, que ocurra acá en la falla San Ramón. Claro. ¿Ya? En el fondo es el resultado de esa Claro, actividad. o sea, la amenaza es una cosa que puede ser aislada y puede que hayan sismos en la Antártida que nadie se está enterando, Claro, porque y que nadie sean lo mide, terribles. porque nadie lo... Sí, nadie- terrible, claro. Claro, y como nadie habita, no tenemos idea qué está ocurriendo allá, porque no Claro. lo vamos a ir a medir, porque necesitamos medir dónde habitan las personas. Entonces, ¿dónde ocurre? Y ahí tiene que ver con la exposición, cómo ocupo el territorio. Entonces, si yo construyo sobre una falla activa como la que tenemos la falla San Ramón, ahí hay una decisión política y de la sociedad de habitar una zona que es altamente riesgosa. ¿Y eso se podría como catalogar como una torpeza, como una necedad? Lo que pasa es que hay una planificación territorial en que los instrumentos de planificación que graban ciertas zonas como de riesgo y por lo tanto no son edificables, están muy a destiempo de la evolución de las construcciones. Entonces, acá, y era una discusión que había en los proyectos de nueva constitución, en que la propiedad privada prima por sobre muchos otros derechos, Ya. e incluso Claro. sobre derechos colectivos. Claro. Entonces, Exacto. si yo soy dueño de un terreno y yo lo compré con la posibilidad de construir, No hay yo nada que exijo hacer. Claro. que me den el permiso. Claro. Mientras y los cambios normativos son lentos, demoran 10, 15, 20 años Claro. en llegar y ya está todo construido. Sí. Oye, y por otro lado, si nos ponemos, en lo que hemos hablado ahora, la falla de San Andrés, lo que está construido en Pucón, centrémonos un poco en lo que pasó en Iquique también, el 2014, ¿cierto? Sí. Fue un terremotazo, Claudia, pero un terremotazo que no se lo doy ni a mí, 8.2, no se lo doy ni a cerca mi de las peor 9 de la noche, enemigo. poquito antes. Sí. Bueno, y el otro día hubo otro, ¿no? Sí, Un hubo dos seguidos, 7.9, sí. un 7.8. Primero- Y de hecho casi, 15 días antes Había hubo un estado, 6,7, sí. entonces Ah, sí. de ahí partió fue como un enjambre, Un porque enjambre, no paraban, sí. no Sí, paraban. hay sismos que están catalogados como precursores, que son esta seguidilla de sismos y como que va aumentando un grado, un 4.1, un 4.2, un 4.8, baja a 4.5, pero después 4.9, es como ahí viene algo está pasando. No termina de acabar, o sea, como que está ahí. Afortunadamente, quizás uno de los aspectos más favorables para Iquique es que justo habían hecho planes de evacuación muy poquitos meses Sí. antes y habían Sí. estado entrenando. ¿Se Estábamos acuerdan lo todos que era súper- Sí, estábamos todos operación? súper Todos entrenados. sabíamos lo Sí. que teníamos que hacer. Claro, sí. y había Oye, los sí, colegios. me sentía japonés. Claro, Sí. y porque y mientras ocurre esto, tú te preocupas. El problema es que en estos 10 años que no ha vuelto a ocurrir un terremoto de esa magnitud, probablemente la gente ya... No los recuerda, niños, los no captan, adolescentes, claro. las personas que ahora tienen 15, 20 años, a lo mejor ni recuerdan. Claro. Imagínense las zonas donde no ha ocurrido. Entonces, eso fue un punto bastante a favor, que la gente pudo evacuar de forma ordenada, porque Sí. ocurrió un tsunami menor, pero ocurrió igualmente en las costas de Tarapacá. Ahora, ¿qué pasó con ese terremoto 8.2? Que justamente hubo un enjambre, una seguidilla de sismos. Hubo uno importante hace como 2, 3 semanas antes, recuerdo yo. Sí. Y luego el 1 de abril hubo otro y el 2 de abril hubo otro. Sí. Y ese fue el que detonó, todas las Sí. alertas, evacuaciones. Y Oye, los no, pero daños. fue un desastre terrible. Sí. Todos terminamos en el cerro durmiendo. Sí. Sí. Esa noche habían incendios que tú mirabas Sí. el litoral, la costa de Iquique y incendios por todos lados. Era como una Pensamos que iba película. a desaparecer, del casco antiguo. Y ¿sabes Sí. qué? Otra cosa que pasa mucho, que la comunicación. Es decir, También. yo recibía Las llamadas antenas. desde fuera de Iquique, de Santiago, de otros lugares, pero no podíamos comunicarnos entre nosotros. Entonces Claro. es como curioso. Entonces, Sí. y todo el mundo lo que quiere es comunicarse, avisarle a alguien que estoy bien, avisarle O dónde que me estás. vine, dónde estoy. Claro. Bueno, Chile ha mejorado mucho en lo que se llama redundancia y reforzamiento de los sistemas de comunicación, pero seguimos estando Sí. lejos del estándar de un país OCDE, no sé, como Japón o Sí. Nueva Zelanda. Que ellos tienen, a pesar de que nosotros comparado con Latinoamérica tenemos una mayor inversión y avances en eso. Pero Estamos si queremos lejos de con- los realmente que deberíamos con compararnos. quienes queremos siempre compararnos, porque nosotros Claro. y sobre todo por las características, nuestro país tiene características muy similares a la de Japón en cuanto a la exposición o las características geomorfológicas, placas, volcanes. Ellos también suelen tener estas mismas amenazas.
Claro. ¿ya? Y suele ocurrir que cuando ocurre un terremoto, que Japón también tiene esa experiencia, empiezan a haber muchos incendios. ¿Por qué? Porque explotan los balones de gas, las Claro. tuberías se quiebran, queda la luz Dejaste prendida encendida, la cocina, imagínate en cosas esos como segundos esas. no alcanzaste a cortar Sí. o una chispa al sistema eléctrico. ¿Cómo es el sistema eléctrico en Iquique? ¿Quién Claro. invierte Zonas realmente antiguas, en sobre cambiar todo. Un desastre. los sistemas? O los cables La muertos que cantidad de están. cables desastre ahí que uno ya no es. sabe si está o no está electrificado, que, Claudia, que es tremendo. Hace un tiempo atrás, conversando con una mexicana, me decía, nosotros en México tenemos un sistema que te avisa, como una alerta, sí. unos segundos antes, no sé cuánto Sí. tiempo antes, me imagino que es un tiempo muy corto, y así nosotros podemos salir corriendo, podemos Sí. salir. Y yo decía, siempre digo, ¿para dónde vas a correr? Si el terremoto está en todos lados, o sea, por lo menos en donde tú puedas correr. Ese tipo de sistemas funcionan, Sí. son útiles, ¿en qué casos Y son existen útiles? en Chile, sí. Bueno, ¿Ya? en Chile también tenemos ese sistema, lo que pasa es que no es tan conocido, pero es interesante el caso de México porque ellos tienen sismos similares a los de Chile, pero ellos evacúan todo. Incluso los edificios que uno dice, pero ¿cómo va a evacuar este edificio si se ve tan normativo? Claro. Porque, bueno, y esto ya es como un poco de la percepción y de lo que yo he podido compartir con compañeros mexicanos, es que no hay confianza en la la construcción. gobernanza y en la construcción. Ah. Se sospecha, por ejemplo, oye, habrán ¿Qué es la gobernanza en este La caso? gobernanza- La claro. estructura, digamos, que genera y que da las normativa. aprobaciones. Claro. Ah, ya. Por ejemplo, si hay un permiso de edificación, no hay tanta confianza que se hayan revisado realmente todas. Se Eso- sospecha un poco. En cambio, acá en Chile existe Se más confía confianza. mucho, sí. Que se porque- pasó plata por abajo para que el edificio Claro. tuviera las características y más. cumple. Sello verde. Claro. Entonces, ellos suelen evacuar igual. Porque Ya. una tiene muchos edificios patrimoniales que nosotros Claro. nos van quedando menos Claro. de adobe Se porque cae, se nos ha claro, caído mucho sí. y hemos reconstruido con otro estándar. Ellos tienen, y incluso en los edificios que debieran tener cumplimiento normativo, no existe esa confianza, aun cuando no es que se caigan todos, pero en la población Sí. ellos tienen la cultura de evacuar. En Chile no. Nosotros se han fijado que nos llaman como evacuemos el tsunami, pero si tú Claro. estás en un edificio y hay un terremoto, no tienes que evacuar Claro. porque O sea, te Chile alejas de los vidrios, te alejas de los Claro. riegos, pero no salir. no tienes que salir corriendo. arrancando de tu edificio, a menos que tu vivienda sea de adobe, que más o menos tenemos Claro, esa cultura, hoy si es de adobe podría Sí, se puede venir abajo. podría ser más vulnerable. Entonces, cuando esa persona te dice, a nosotros tenemos un sistema, ello es muy útil. Y en Chile existe, es la empresa privada, lo distribuye y está especialmente apunta a la minería, a la operatoria industrial. Porque son capaces de detectar un sismo, porque el sismo ocurre muy abajo, en Claro. algo que hemos escuchado el epicentro, y el Sí. hipocentro es que tan profundo ocurrió. Claro. El epicentro, no sé, es en Los Vilos, pero el hipocentro es a 80 kilómetros, a 120 kilómetros. Entonces, dependiendo de qué tan profundo sea, más tiempo tengo yo para avisar. O un sismo que va a ocurrir Claro. en 10 segundos en Valparaíso, probablemente tengo 30 segundos o 60 segundos más para avisar a la gente de Santiago. Claro. ¿Y qué alcanzas a hacer tú? Con 30 segundos alcanzas a ponerte zapatos, alcanzas a cortar la cocina, alcanzas a hacer muchas cosas. En Y eso 30 está medido. segundos. Sí, cuéntalo. Y tú alcanzas a ponerte zapatos, alcanzas a cortar y está medido, apagar una luz, a cortar. Claro. Entonces se usa mucho para las operaciones y las faenas, las obras de minería, la industria. Imagínense Sí, me hace que mucho están sentido en virtiendo ese- el cobre, en ese plano, claro. y viene el sismo. No puedes dejarlo, claro. Tienes que Claro. parar esa faena y alejarte. Y habían algunos videos que yo vi hace muy poquito en el norte de Chile con un sismo fuerte en que le avisaban, no, iba bajando la persona, no baje, y vino el sismo y se desmoronó una parte, una remoción en masa. Wow. Gracias a que ellos cuentan con esos sistemas de sismo detector. ¿Ya? Y que está también para para las instalaciones domiciliarias, te venden como una tablet y te alerta. Te alerta. Pero no está muy difundido porque Sí. en general en Chile nosotros decimos, bueno, si yo siento el sismo me quedo. Bueno, pero Porque mi por edificio ejemplo, no va a colapsar porque Claro. tiene cumplimiento normativo. En ciudades como Antofagasta, como Iquique, como Viña del Mar, en que estamos al lado del mar, Sí. ¿de qué me sirve? A menos que el sismo sea en la cordillera y va a llegar al mar. Podría O- ser. o- Nosotros tenemos distintos la sismogénesis. Puede ser de subducción en el mar, puede ser intraplaca Ya. y corticales o de falla.
Ok. Las mayores fallas en el norte podrían ocurrir de subducción y eso, o sea, te podría servir justamente para cortar, no sé, Hacer 2, 3 y cosas. si tuvieras que evacuar, porque ya sabes, te preparas y sales a lo mejor antes que todo el resto de la población. Oye, Claudia. La mitad de la gente sostendría la tele. Ah, Lo primero no. que haría. Sí, sí, Sí. sostendría la tele. Oye, Claudia, ¿y cómo es eso? También me gustaría que lo aclararas acá, por favor. El tema de, dicen que viene un terremoto, Sí. dicen que viene un sismo. ¿Se pueden predecir o no? Cada 100 años, que cada 10 años. Bueno, hay una recurrencia de los sismos. De hecho, del 39, que fue el terremoto de Chillán, tuvimos un terremoto casi 21 años después, en 1960, el 22 de mayo. A todo esto, el 22 de mayo es el Día Nacional de la Memoria y Educación de Desastres Socionaturales, conmemorando wow. el mayor sismo del Sí. mundo. Que es el de Valdivia del el de año Valdivia, 60. un 9.5, porque ese era el máximo que daban los instrumentos. Probablemente fue hasta más. Pero no Wow. teníamos, es como la pesa, que pesa hasta 150 y no sabemos si Claro. este pesa más. Entonces, ocurrió 21 años después tuvimos un gran terremoto del 85, 25 años después tuvimos un terremoto del 2010, 25 años después pero después, ya no, nosotros decíamos 20, 25 años más, pero tuvimos uno el 2014, pero en Iquique, Claro. en el norte, tuvimos el 2015, el de Coquimbo y algunos sismos menores. Oye, el del 2015 igual no lo hemos nombrado, pero también fue súper Sí, Y con terrible. un tsunami tremendo. Fue terrible Claro, que sí. estaban preparando la Pampilla o algo Sí, para el 18 de justo septiembre, 16 era de claro. septiembre, marzo, ¿Ves? estaban Sí. todos ahí Claro, en sí me modo, acuerdo. modo 18. Entonces, cuando se dice es probable, está medido, hay una cierta hay una cosa es las probabilidades y otra cosa es predecir. No hay tecnología y ciencia en este momento que nos permita predecir. Va a ocurrir en este año. Claro. Lo que fue muy polémico es que el director del Centro Sismológico dijo que había un 60% de mayor probabilidad de ocurrencia de un sismo porque se van acumulando las energías y sabemos que esperamos un terremoto en el norte. Va a ocurrir en 5 años. Mientras más tiempo pasa, más probable es. Oye, pero Claro. ¿De entonces qué al ocurre? final, ya, porque si el Pero, otro... hay una lógica también de acumulación de energía. ¿no es Pero cierto? cada tan pocos años, Pati. Si este fue 2014, estamos recién en 2025, han pasado 11, ya hay acumulación de energía. Sí, es que de hecho se está esperando un sismo mayor y de otro tipo de Imagínate. origen en el norte, en el sur de Perú y en el norte de Chile. Oh. Eso es algo que se está esperando entre Antofagasta y Atacama. También se espera uno en Valparaíso, porque hace muchos, desde el 85, que no hay un sismo en la región de Valparaíso, desde San Antonio 85. El del sur, el de Maule 2010, nos liberó un poco de energía, pero no así de Araucanía Sur. En Claudia. Valdivia no ocurre otro terremoto desde el año 60. Claudia, y con ese panorama en donde decimos, bueno, esto va a llegar, Sí. me va a tocar a mí, le va a tocar a mis hijos, a mis nietos, pero Sí. A alguien le va a tocar. va a llegar, no sé, porque somos un país sísmico. ¿Qué debiera hacer la población? O sea, vámonos ya al tema preventivo. Sabemos que a nivel de ciudad, a nivel de país, el gobierno tiene mucho que hacer, pero ¿qué puedo hacer yo en mi casa para estar lo mejor preparada para Bueno, un evento como este? Primero, estar muy consciente de cuáles son las amenazas a las que se expone mi hábitat, ya sea la vivienda, Si vivo en el Pucón, barrio, si vivo la en ciudad. Iquique, si vivo en o si voy Talcahuano. de vacaciones a Pucón o si voy de vacaciones a Iquique, ¿a qué estoy expuesto? O sea, tener conciencia de eso. Cuando uno va de vacaciones, mirar cuáles son las vías de evacuación. Hay vías de evacuación. Hace algunos años, algunos alcaldes se oponían a poner letreros de vía de Sí. evacuación porque decían la gente se va a Se asustar. va a asustar, era y no va a querer alarmista. venir Claro. A vacacionar. a vacacionar a este balneario. En cambio, la gente se siente más segura porque dice, bueno, aquí tengo Oye, más no, pero información. un poco ya es grosero. Está la fumarola del volcán y están todos carreteando alrededor y están las casas abajo y todos haciendo parrillada, andando Haciendo en parrillada en el lancha. volcán. Y uno dice, pero ¿cómo? Ahora, en el caso del volcán, hemos avanzado mucho en nuestra red de Semergeomin de detectores. Ya es mucho más probable anticiparse a la erupción de un volcán y poder hacer evacuación efectiva. Ya no es como que nos vaya a pillar de sorpresa. No Claro. obstante, el 2015, Wow. mira, no me acuerdo si fue el de 2008 o el 2015, el Chaitén o el Calbuco, que era un volcán que nadie sabía que era un volcán y de repente erupcionó.
Y no creo que fue el 8. El Chaitén fue el que tuvieron que evacuar el pueblo entero. Y la gente aún así no se quería ir. O sea, se tuvo que mover a todo el pueblo porque se consideró que era un riesgo tremendo. Se lo llevó a otra, que ahí tiene que ver como los modos de vida. Se lo llevó a una localidad cerca de Puerto Montt. Y después la gente volvió a su vida. ¿Y cómo? Y la gente dice, no, ¿sabe qué? Y el gobierno te dice, le doy otra casa entera, hecha. Y te dice, no, quiero volver abajo del volcán. Porque tú eres un agricultor que toda tu vida has criado vacas y te vas a ir a Puerto Montt aquí a digitar, a ser telefonista, los modos de vida y los medios de vida. Es complejo porque y por eso son socionaturales y por eso que nosotros tenemos que abordar la gestión de riesgo de desastre. En nuestra política actual son 5 ejes. Concientización, o sea, estar consciente de la amenaza, conocer mi día de vacación, tener un plan a lo menos familiar. Familia, si ocurre algo, se han fijado que nosotros los últimos 60 años, por lo menos los que yo conozco, no hemos tenido ningún terremoto de gran magnitud en horario hábil. Es verdad. Los programan después de la... Todos, 1960 fue un domingo a las 3 de la tarde. El del 85 fue un domingo en la mañana. El del 2010, 3:34 de la madrugada, terminando vacaciones, ¿cierto? Después el del 2014 a las 9 de la noche en Iquique. El del 2015 a las 8 de la noche, a las 20 horas, en modo fiestas patrias, 16 de septiembre. El otro terremoto que tuvimos después, uno más pequeñito, que también fue en Tongoy, ocurrió un día sábado. ¿Y a qué crees tú que se debe? Pura casualidad. Entonces cuando decimos hoy en Chile no muere tanta gente porque no es lo mismo que ocurre el terremoto un día lunes a las 12 del día en el banco. Imagínense la angustia que va a sentir esa mamá que tiene 2-3 niños en el jardín infantil. No están las comunicaciones, no estoy con yo creo que eso nos ayuda mucho, el estar con mi hijo, con mi familia, con mi mamá, con el adulto mayor. Porque esa es la principal preocupación, creo yo. Lo primero que uno piensa es la vida, la salud, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un terremoto en un horario hábil? Entonces, hay que partir por casa primero como familia. Si ocurre, esta va a ser nuestro punto de encuentro. O sea, vamos a conocer esta una zona o la plaza no sé cuánto, porque probablemente no tengamos comunicación, pasen horas. O sea, si ocurre un gran mega evento en Santiago, en ciudades tremendamente urbanizadas, es probable que pase mucho tiempo. Imagínense ese apagón que tuvimos, ¿cuánto tardamos en llegar a nuestra casa? Que ocurrió en el norte, nos quedamos todos sin electricidad. Imagínense si ocurriera... ¿Eso también es considerado un desastre? Sí, y que se podría prever, porque pero son no los es natural, impactos. Imagínate que hubiesen fallecido personas electrodependientes porque no había electricidad. O un ascensor que se haya caído, no sé. Claro, pueden ocurrir muchas cosas porque nosotros dependemos de la electricidad. Entonces, como familia hay que conversar, hay que tener kit de emergencia, hay que tener medicamentos y hay que tener un plan. Y segundo, el segundo eje es la gobernanza. La gobernanza tiene que ver con una estructura normativa, de conocimiento de las autoridades y desde lo local a lo nacional. O sea, lo local tiene que estar muy empoderado. Los municipios, las juntas de vecinos, las comunidades, el centro deportivo. En Chile hemos perdido mucho tejido social. Antes incluso la iglesia era un refugio o era un punto de encuentro, pero hoy en día eso ya no es así. Ya no conocemos al vecino. No vamos al centro, ya no participan en el centro de madre, en la junta de vecinos. Qué lata ir de nuevo. En nuestro propio edificio, los que vivimos ¿quién quiere ir vamos a puro pelear a las reuniones de comunidad en vez de conversar este tipo de cosas? Si yo tengo un adulto, sé que hay un adulto mayor en mi piso que no puede bajar la escalera, a lo mejor alguien en Japón, las personas más activas están a cargo de las personas con movilidad reducida. Eso sí lo he visto, sí lo he leído de Japón. O sea, ellos no dejan a nadie atrás. Entonces, como comunidad, ellos saben dónde están las personas más vulnerables o con condiciones especiales y los sacan. Claudia, en tercer lugar, sigue tú, a ver. Invertir para la resiliencia. ¿Qué significa? Invertir es invertir. Y yo estuve en el debate de esa política pública y no es fácil la palabra que uno elige, porque puede ser facilitar, asegurar, considerar, pero invertir implica hacer un esfuerzo económico. La prevención y la mitigación no se logra con puras buenas intenciones. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Invertir en obras de mitigación, encauzar los ríos.
vamos a volver, Claro. estamos terminando la temporada de incendios y se nos vienen ligerito las lluvias. Claro. ¿Cuántos ríos se van a desbordar? ¿Cuánta agricultura vamos a perder? Claro. ¿Cuánta gente Ahí va a quedar tenemos sin ríos con trabajo? basura, ¿Cuántas por vías? ejemplo, que También. bloquean Las mantenciones, los cursos. muchos de los incendios se propagan por la basura, por un lado de la propia comunidad que vive ahí, y por otro lado por la maleza, porque el Estado tiene que hacer Claudia, y hoy día entonces el Estado un plan de está mantenimiento. invirtiendo en este tipo de acciones Hay preventivas. avances. Ya. Nuestros mayores avances quizás son los normativos, y Chile es conocido a nivel mundial Sí. porque tenemos una buena normativa sísmica. Ujú. Pero esa normativa que es tan buena y que efectivamente es mucho mejor que el estándar de Latinoamérica y es comparable, por ejemplo, a la normativa que Japón tenía en los años 80, 90, que muy avanzado, porque Japón ya era muy avanzado. Lo que en términos muy concretos, lo que asegura es el no colapso de la edificación. O sea, lo que pasó Ok. en el edificio Alto Río de Sí, Concepción que que fue colapsó, muy llamativo no para debería todo el haber mundo. pasado si hubiese habido un cumplimiento normativo, y de hecho hay personas en la cárcel, el ingeniero Claro. está en la cárcel, el ingeniero Petinelli. Sí. Porque nuestra normativa dice no colapso, pero la edificación puede quedar seriamente dañada, Claro. tanto así que hay que demolerla y Claro, que sea reconstruirla. inutilizable. Claudia, yo quiero saber respecto justamente a la normativa. ¿Tú puedes, o no sé si está en la ley o qué, obligar a una persona a salir en el medio de un terremoto? Si ves que un vecino es más viejo, no sé qué cosa, no O puede un moverse, un incendio. incendio, tú le puedes decir salga, y esa persona dice, Sí, no, es la- que no quiero porque yo me quiero morir al lado de mi casa y mis cosas. ¿Pueden llegar los carabineros y sacarlo a la Sí. fuerza? ¿O los militares sacarlo Sí. a la fuerza? ¿O tú como vecino, En decirle este- salga? En ¿Se este- puede? En este caso, sí se puede, sí se ha hecho. Se trata de dialogar con las personas, pero en el aluvión de Atacama ya llevaban 2-3 días con alertas de evacuación, porque se venía la lluvia y la gente no salía. Claro. Habían albergues habilitados y la gente no quería dejar sus casas. Y al último día los carabineros fueron a sacar a todas las personas de su casa, y ellos tienen esa facultad, porque están Claro. protegiendo O sea, tu vida. sí, Y el sí. Estado, en el artículo 1 de la Constitución, Mm. es el responsable de la seguridad. Claro. Entonces, como responsable, tú puedes obligar a eso. Ok. ¿Ya? Ahora, es mucho mejor si tenemos conciencia y sabemos a dónde evacuar, a dónde ir, y dejamos esa labor para los adultos mayores, para las personas con movilidad reducida. O sea, ojalá nuestro personal de orden y seguridad, ambulancia, estén preocupados de los más vulnerables, no de los que podemos evacuar por nuestros propios medios. Patricia, tú sí. querías hacer una pregunta Sí, que cuando comenzamos el Se nos agota un capítulo. poco el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte algunos de los mitos que hay en relación a este tema de los terremotos. Yo me acuerdo que el 2014 muchos decían que, hablo a nivel popular, no gente experta ni mucho menos, decían el terremoto fue mucho más que 8,2, Sí. pero las autoridades dijeron que era 8,2 por un tema de seguros implicados, porque si era más, al parecer todos los seguros tenían que aplicar, pagar, digamos, Sí. a la gente. Ya todos nos iban a por tener su que comprar una vivienda, casa y nueva. esto ¿Es iba a verdad colapsar. eso o no? No. O ¿Qué hay de cierto, de hecho, qué no hay de cierto en de eso? hecho, la lógica sería al contrario. Ujú. Si quisieran las aseguradoras eximirse, deberían decir que fue mucho más. Porque una aseguradora podría decir, no, este terremoto no estaba en la norma. La norma mira. tiene una exigencia Probablemente tiene un techo. que es la recurrencia, el mayor sismo esperable como en los últimos 100 años, hay un montón de números que sacan los ingenieros. Claro. Entonces, y se excede a eso. O sea, si ocurre un 9.5 en Chile, no hay ni en Claro. Costanera, no hay edificio que aguante. Claro. En el mundo, ni probablemente ni en Japón. Claro. Entonces, si, en esa lógica deberían haber dicho que era más, Claro. para poder decir, no damos, nosotros cumplimos la norma, no podemos Está porque fuera esto sí que del es rango. sobrenatural. Ya, Y por otro perfecto. lado, es muy poco probable que eso ocurra en Chile, porque nosotros tenemos un avance tecnológico en cuanto a mediciones y nuestros sistemas Ya. están integrados. No solo en Chile, nosotros tenemos un centro sismológico que es una institución académica de la Universidad de Chile, Claro. reconocida a nivel mundial y que interopera con datos de todas partes del mundo. No podría, Claro. digamos, esconderse la cifra No, y no, decir, Porque si ay, no, no. sale aquí, saldría No, en otro no, lugar en del otro mundo. lugar. Pero otra cosa que sí tiene sentido es que existen dos tipos de mediciones, y en ese sentido es muy bueno educar a la ciudadanía. Una es la magnitud del evento, magnitud de momento, que fue un 8.2 el de Iquique.
Pero la escala Mercalli, que es que tiene que ver con la percepción, es distinta. Oh, yo lo sentí 15. Claro, y hay Sí, ya lo sé. la escala Mercalli va del 1 al 12. ¿Ya? Las magnitudes de momento es la energía liberada en un punto específico. En el hipocentro se liberaron en otras unidades, pero decimos ya fue 8.8. Pero el cómo lo percibió el mismo sismo no es lo mismo el que estaba en Constitución, al lado del epicentro, que el que estaba en Santiago, que el que estaba en Valparaíso. Entonces, Claro. lo sintió Mercalli 12 a cabo mundo. Esto es un cataclismo. Yo en Santiago lo sentí terrible, no sé, 8, 10, y el de Valparaíso a lo mejor lo sintió 6, 7. Sí, se movió, pero no fue para tanto. No fue para tanto. Pero fue el mismo evento. Entonces, una cosa es la energía liberada y otra cosa es la percepción. ¿Y de qué depende el impacto? De varios factores. Entre esos, la profundidad, la calidad del suelo. Si es roca, esta energía liberada le va a costar llegar, entonces te va a llegar. La distancia es muy importante. Algo que siempre les digo, una granada, la misma potencia de la granada, si explota a 2 cuadras de mí, yo la siento y me asusto y digo, uy, ¿qué pasó? Un bombazo. Claro. Pero ¿qué pasa si esa granada, la misma granada, me explota en el bolsillo? Claro. Es la misma energía, pero el impacto es muy diferente. Entonces, cuando hablamos, ay, me ocurrió un 6.5 en Asia y aquí no es tan así. Hay que ver, ese fue a 10 kilómetros. ¿De verdad que fue en los zapatos? Claro. Sí, Si claro. nosotros tuviéramos un Sí, evento de sí. 6 y algo, 10 kilómetros de profundidad, créanme que habría daño. Sí, Claro. terrible. Entonces, por eso que es importante, y en Chile tenemos una red de informantes Mercalli, que son muchos funcionarios públicos principalmente que dicen de inmediato, aquí ocurrió un sismo, no, yo sentí que se movieron los focos, ya, 3. Yo creo que en cada 5, chileno 7. hay uno de esos, ¿no? Sí, Como que y todos percibimos, calculamos, y percibimos. decimos, un 7 o un 8, pero va a depender de qué tan cerca estoy Sí, del sí, epicentro, por de supuesto. qué tipo de suelo y en qué edificación estoy. ¿Ya? Si estoy en un edificio que no tiene cumplimiento normativo, que es muy frágil, voy a sentir. Claro, claro. Sí. Y el edificio de al lado a lo mejor no se va a mover porque o tiene aislación sísmica. Y yo ni me enteré a lo mejor Claro. que estaba ocurriendo el terremoto. Ok. Por eso que existen las dos mediciones y que están normadas también. Oye, este tema Da Da para para mucho. Eso siempre. que no habló de los incendios, no de la lo lluvia. los socavones. Los socavones, Tampoco hemos las hablado dunas. de cómo el gobierno actúa post emergencia, las prioridades. O sea Sí. que la Hay que verdad invitar que a la Claudia para otro. tenemos que volverte a invitar. Muchas gracias. Muy Claudita, Claudita, interesante. gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Sé que estabas full con trabajo y todo, Sí, pero te hiciste el sí. espacio para estar con nosotros. Muchas gracias y sin duda que nuestros auditores, nuestros televidentes también muy entretenidos escuchándote. Sí, las preguntas que tengan, los Sí, comentarios, yo feliz sí. de poder aportar en la difusión Después del tema. espérate los comentarios que van a ver abajo en el YouTube, porque ahora todo se puede comentar. Antes era la tele y no te podía decir nadie nada, po. Sí. Pero ahora sí ahí vamos a ver qué nos dice la gente. Gracias, Claudia, por haber Muchas estado con gracias, nosotros. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Nos Gracias vemos. a ti. Patricia, nos despedimos entonces. Así es. Que la gente se suscriba, que Suscriba, ya sóplenme. la campanita. Suscríbase, pinche la campanita para que le avise. Así. Estamos en Robot Mágico. Estamos en Robot Mágico, en su podcast La Huella.